departamentos. Empezamos a ver la parte de la normalización, entonces vamos a concluir, vamos a aplicar todo lo que es la normalización, pues a todo lo que le corresponde. Entonces vamos a continuar. Para que sea más fácil. Vamos a hacer así. Ok, esta es el modelo relacional que ya teníamos. Hecho desde, pues desde el modelo relacional, que habíamos dicho que este ya está modelo relacional, pero no está normalizado. Ok, entonces vamos a partir de aquí. Entonces, iniciamos normalizando cada una de las tablas, revisando las reglas que vamos a ir, que ya hemos visto. Entonces, en este caso nos dice, primera forma normal, todas las tablas son valores atómicos, no tiene valores conjuntos, todos se eliminan los grupos repetidos, todas las columnas deben de tener valores, es decir, no puede haber celdas en blanco, y todas las tablas que no sean entidades débiles deben de tener llave primaria. En caso contrario, hay que agregarle la llave primaria. Entonces le empiezo a agregar datos. Por ejemplo, en el caso del empleado, le agrego datos. Le agrego el número de seguro social, el nombre, apellido, el paterno y materno, la dirección, teléfono y el número del departamento al que pertenece. Entonces, checo, le aplico las reglas y ¿con qué me encuentro? Pues que no está en primera forma normal. ¿Por qué no está en primera forma normal? Porque tengo una columna con datos que no son atómicos. Son datos disjuntos, en datos conjuntos. Porque en este caso, el campo de la dirección, pues está formado por varios tipos de datos, ¿no? No solamente es una dirección en concreto, sino más bien está compuesto de varios tipos de datos, o de varios datos que la componen. Yo tendría que sacar o que transformar, en este caso, la dirección. Entonces dice que se tiene que crear una tabla nueva con los datos que son en conjunto. Ok, entonces, pues lo que tendríamos que hacer pues sería crear otra tabla. Vamos con cuántas columnas llevaría. En este caso, la tabla llevaría el nombre de la columna que yo le quiero sacar. Y llevaría los datos conjuntos. Es decir, estos datos que están en conjunto los tengo que separar en los datos que lo forman. En este caso, los datos que forman a la dirección, pues normalmente, o según los datos que yo ya tengo aquí de ejemplo, pues lo forman la calle, lo forman Número exterior o interior. Exactamente. Número exterior, número interior, colonia,
ciudad. Manzana, supermanzana. La manzana puede ser el número exterior y el lote puede ser el número interior. Ahí depende cómo, cómo se guarden las direcciones. Aquí me faltaría nada más ciudad, estado, Luego, entonces, como ahí para normalizarla, tienes que hacer otra tabla aparte de dirección o se agrega a la misma tabla de empleados. No, se hace una tabla. Lo que haríamos aquí cuando tenemos tablas con datos conjuntos es sacar esos datos conjuntos en una nueva tabla y descomponerlos, de tal forma que pueda tener los datos por separado. Eso me ayuda a dos cosas. Para empezar, me ayuda a tener los datos ordenados, porque por ejemplo, si se fijan aquí, tengo unas direcciones que empiezan con calle 12, otras direcciones que tienen primero la manzana, otros que tienen los números primero, entonces está todo revuelto. Y la segunda me ayuda a tener confiabilidad de que todas las direcciones están completas. Por ejemplo, aquí calle 12, número exterior, pues esta sería la manzana 15, por ejemplo. Aquí me faltan todos estos datos hay que obtenerlos. ¿Verdad? Cancún. Eso pues ya sería trabajo pues del encargado de ver esta parte de la base de datos, pero me ayuda a saber de que todas las datos que vaya a tener van a ser em, vamos a decirlo que están completos, pues. Ahorita, pues obviamente, mientras esté trasladando nuestros datos, pues van a estar completos, ¿no? Pero esto me ayuda porque yo ya se los puedo completar. Este, Bueno, esto es porque obviamente pues tengo diferentes ciudades, pero por ejemplo, si lo pongo ahí del Carmen, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este caso ya saqué los datos. Ahora, esta misma tabla también la tengo que yo la tengo que checar. ¿Está en primera forma normal? No. ¿Por qué? Porque en este caso esta es una tabla que no es una entidad débil, es una tabla que está saliendo como... Todas las tablas que no tengan dependencia funcional son entidades fuertes. En este caso, pues es una entidad fuerte, entonces me dice que todas las tablas que no sean entidades débiles tienen que llevar llave. Entonces, acá vamos a poner de dirección. Ay.
Profe, ahí el ID se lo proporcionaría el sistema, ¿no? Sí. Y este ID de dirección es el que tomaría el lugar del nombre de la tabla. El nombre de la columna de donde provino. Y esto se cambia acá. Así. ¿De qué me sirve o para qué lo haría así? ¿O por qué tendría tantas direcciones? Porque, por ejemplo, a lo mejor si tengo dos empleados que vivan en el mismo lugar, pues ya puedo ponerle, ya no tendría que repetir la dirección, por ejemplo. Así, por ejemplo, si se necesita tener, dar de alta una dirección, ajá, les falta definir una relación. Nos falta definir en este caso también una relación. En este caso, la relación que tendrían los empleados con una dirección es que un empleado tiene una dirección. Entonces aquí podríamos decir que un empleado tiene una dirección. Su relación es de 1 a 1. Ok. Entonces ya si las dos están en primera forma normal, apenas en primera forma normal. Ok. Entonces continuamos con las demás, seguimos checando las demás. Checamos departamentos. No es de 1 a 10, le puse de 1 a 17, es de 1 a 1. No es de 1 a 17. Ah, es de 1 a 1. La relación, ¿cuál es la relación entre uno? Pues quién sabe por qué no puede entrar, pues están, ¿cómo se supone? ¿Cómo se llama? Se supone que está abierto el enlace, que reinicie su computadora. Ok, checamos entonces con departamentos. Aquí en este caso departamentos, pues ya les di el número de departamentos, el nombre del departamento, el número del seguro social del departamento, del empleado que es jefe del departamento. Entonces aquí no hay problema. Dependientes, tengo los nombres de los dependientes, los parentescos, números de seguro social de los empleados. Esta no está en primera forma normal. ¿Por qué? Aquí tengo repetición de datos. Porque vamos a toparnos de que de repente vamos a tener muchos nombres, pero todos tienen repetido el hijo. Vamos a tener muchos nombres y vamos a repetir a lo mejor el esposo. Entonces, pues habría que igual normalizarlo. En este caso sacamos igual, eh, sacamos sería parentesco, parentesco. Sí, esto ya lo había cambiado. Aquí le pondríamos pues el hijo, madre, esposo.
Podemos llamar incluso tipo o nombre. E igual que la otra, pues hay que agregarle, como es llave, como es esta entidad fuerte. Normalmente las tablas que yo creo por normalización casi todas son entidades fuertes. Sí, son entidades fuertes, entonces casi siempre hay que crearle los IDs, exceptuando cuando son tablas que provienen de dos tablas, entonces sí. Aquí sí lleva el ID. Sería uno, 2, 3. Sería uno, 2. Tabla se va a llamar. Profe, tengo una duda. ¿Por qué hizo lo de la otra tabla si, bueno, por decir, repitió los datos en la de dependientes? No sé si me entienda. ¿Por qué repetí? Porque le puse, esa es la idea de la normalización, trátale de poner datos buscando a tener repetición y encontrar si se puede normalizar o si está normalizada. Pero yo le puse datos de dependientes. ¿Qué dependientes puede existir de una persona? Una persona puede tener como dependientes padres o hijos o parejas. Entonces pues le puse, se me ocurrió, dos hijos, una madre y un esposo. ¿Son válidos los datos? Sí, son válidos. Me los Pero igual se le podría dejar lo de hijo, madre y esposo, ¿o no? pues lo ¿O que no pasa es que cumple con la normalización? no cumple con la normalización. Habría que sacarlo, no porque sean datos disjuntos, conjuntos, sino porque tienes repetición de datos que es susceptible a que tengas errores en cuanto a ¿La integridad de los escritura? datos. La integridad de los datos. Porque, por ejemplo, a lo mejor unos, cuando registres un hijo, hijos ya estás incluyendo hijo, hija, ¿eh? Este, bueno, yo le puse esposo, pero a lo mejor puede ser en lugar de esposo, puede ser cónyuge. Ahí abarcas los dos. O sea, que si es la esposa, que si es el esposo. En lugar de madre puede ser padres. Pues sí, padres, y abarcas los dos. Es que, ¿cómo se le dice a los padres? Es para englobar a los padres, cuando son los dos progenitores. Creo que sí es de padres. Pues sí, progenitor. Entonces, ahí estarías abarcando al padre y a la madre. Entonces, ya con esto, ya vas a cuidar la integridad de los datos, porque si no vas a tener de repente en el parentesco, unos van a ser hijos, otros van a ser hijas, unos le pueden poner pareja, otros le van a poner esposo, otros le van a poner esposa, otros le van a poner padre, madre, o sea, vas a tener muchas, luego unos pueden poner hijo con todo en mayúscula, solo la primera en mayúscula, hijo con solo en minúscula, este, unos le van a poner lo mismo padre, otros le van a poner o solamente le ponen P, otros le ponen M. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, la normalización precisamente por eso genera esto. Esto
es lo que se le llama catálogo. Es decir, que para que yo pueda, un catálogo es un conjunto de datos en una tabla que me permiten solamente elegir ciertas opciones restringidas. Es decir, si yo quiero dar de alta un dependiente, solamente lo puedo dar de alta de los catálogos disponibles, que puede ser o que es hijo, o que es un progenitor, o que es un cónyuge. A lo mejor llega alguien que es que cónyuge es que se refiere a cuando la persona está casada y qué va a pasar con las personas que no son casadas. Ah, bueno, pues ahí no pasa nada, pues agregamos un catálogo nuevo que sea pareja. Se refiere que son dos personas que están juntas, pero que no necesariamente están casadas. Ahí está. Entonces, la función del catálogo permite trabajar con ese tipo de restricción de datos. Entonces, la normalización, por lo menos la primera forma normal, nos ayuda a tener ese tipo de restricción. Nos ayuda a que nuestra base de datos sea más confiable, porque yo sé que si veo un 2 se va a referir a que es un progenitor madre o padre, no sé, cualquiera de los dos, pero sé que es alguien que es un dependiente en su genealogía hacia arriba. Si es un hijo, es un dependiente de su genealogía hacia abajo. A lo mejor alguien dice, es que yo tengo como dependiente a uno de mis hermanos, o a un tío, o a un sobrino. Ok, entonces pues lo podríamos poner familiar directo, familiar indirecto. Entonces, así nos ayuda, la normalización nos ayuda también a crear este tipo de catálogos, que son los datos restringidos. Entonces, la relación que tendríamos aquí, siempre que creo tablas nuevas, siempre tengo que crearles las relaciones. Nunca se les olvide eso, siempre es importante definir la relación en cuanto hago la restricción o en cuanto creo tablas. Entonces, aquí la relación sería que un dependiente solamente puede tener un parentesco. Pero no puedo tener una persona que sea hijo y pareja a la vez, o que sea familiar indirecto y progenitor. No, es un parentesco por dependiente. Eso me restringe también a que no puedo poner por ejemplo, repetir Rodrigo Flores y ponerle familiar indirecto. ¿Por qué? Porque ya está dado de alta como hijo. Porque se me repetirían los datos. Con departamentos, pues ahí no tengo tanto problema. Ok. Checo con proyectos. Y es lugar. Con proyectos. Y bueno, checo primero las asignaciones, que eso es lo más rápido. Las asignaciones pues lleva el número del proyecto, las horas que va a trabajar el empleado y el número de seguro social del empleado. Checo el proyecto, tengo número de proyecto, nombre del proyecto, el lugar donde se va a desarrollar y el número del departamento que lo va a desarrollar o al que pertenece. Y pues aquí tengo los nombres y me topo con datos conjuntos. En este caso pues se refiere a los lugares. Los lugares pues es el espacio físico donde el proyecto se está realizando o donde se está desarrollando. Aquí pues tendría que hacer lo mismo que hice con la dirección, tendría que crear mi tabla de los lugares. ¿Por qué? Porque se fijan, por ejemplo, quien registró el lugar de la auditoría o como está registrada, pone primero piso, luego el despacho y luego el edificio. El del prototipo pone primero el edificio, luego aquí pone como oficina y piso al final. Luego pone piso primero, edificio en medio y oficina después. Entonces, ahí tenemos un desorden en la captura de los datos que pues nos afecta, no a la mejor ahorita, no a la mejor ahorita porque son poquitos, pero conforme la base de datos va creciendo, pues esto se va haciendo más
se va haciendo, vamos a decir que más, el error va creciendo, pues. Entonces, en este caso, pues iríamos a hacer lo mismo, de sacar nuestra tabla de caso, llevaría primero, pues lo que me importa, pues sería el edificio, donde se desarrolla el piso de ese edificio, y como tenemos en este caso despachos y oficinas, yo lo podría englobar como espacio, para que no me diga que si es oficina, que si es despacho. Esto, vemos aquí, este despacho, eso ya es el 15, y el edificio es el A. Edificio es el B, de la oficina 2, el 5. Este se puede quitar. El piso es el 3 y de la oficina 5. Bueno, esta va a ser mi tabla de lugar. Ok, entonces checo la tabla del lugar, pues igual que la de la dirección, pues no está normalizada. Hay que ponerle, le falta en este caso, le va a faltar la llave primaria. A la izquierda y del lugar. Y pues en lugar que tenga eso. En este caso el lugar pues también se transforma a un catálogo. ¿Por qué? Porque entonces solamente puedo registrar un proyecto en lugares predeterminados. O sea, yo no puedo poner que un proyecto se va a hacer en el parque de la esquina. ¿Por qué? Porque no es un lugar que esté registrado como válido. Si yo quiero registrar un proyecto, pues tiene que ser como tiene que ser, en un lugar que sea válido. Si el lugar no es válido, simplemente el proyecto no puede existir, no se puede desarrollar. Y mi relación, pues entonces sería igual de que un proyecto solamente se puede desarrollar en un solo lugar a la vez. Dice que, entonces la normalización consiste en, pues no solamente cuando se necesita, ¿eh? Hay veces que no se necesita. Entonces quedaría así. Entonces checo, pues y entonces estas serían las tablas que se crearían a partir de pues de de pasar la primera forma normal toda. O sea, ya no me quedan más tablas por revisar, ya chequé todas las tablas y las tablas nuevas que creé ya también ya las normalicé, entonces todo ya forma parte, ya queda como forma normal. Entonces, sería agregar estas tres nuevas tablas a la base de datos. Quedaría de esta forma. Ya quedaría así, la primera forma normal apenas. Nos pasamos de tener 5 tablas a tener 8 tablas, pero pues ya está más normalizado. ¿Sí? ¿Dudas con esta primera forma normal? Ya está un poco más claro de cómo funciona. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar nuestras tablas. Si tiene datos conjuntos, sacarlo en tablas nuevas. Si tiene datos que son
susceptibles a que sean muy repetidos, generaría un catálogo, que es hacer otra tabla nueva, y así sucesivamente. Sí, sí. Adelante, Dylan. Muchos a muchos. Este va aquí. Muchos empleados se les pueden asignar muchos proyectos. Muchos proyectos se les pueden asignar muchos empleados. ¿O cuál es tu otra duda? Es igual. Sí, sí, porque es una entidad fuerte. Porque eso es lo que me permite enlazarla con los dependientes. Si yo no le pongo llave primaria a los... No, no tiene. No, no tiene. Perdón, ¿la tabla de dependientes tiene llave primaria? No, porque es una entidad débil que proviene de empleados. Su llave foránea, o la única llave que tiene es foránea del número de seguro social del empleado. Las entidades débiles no llevan llave primaria, acuérdense. ¿Por qué? Porque si yo quiero buscar un dependiente, no lo voy a hacer por un número que no sé qué es, sino lo hago por medio de la llave foránea. Si yo le pregunto a la tabla, a ver, quiero conocer todos los dependientes de tal empleado, pues lo hago por medio de su número de seguro social del empleado. Si yo le pongo llave primaria dependientes, entonces se generaría un problema porque entonces, eh, como es primaria, ya no podría buscarlo directamente por el seguro social, sino tendría que tenerlo por otro criterio. Normalmente las que son dependientes, las entidades débiles no llevan llaves primarias. Y eso nos permite en cierta medida tener muchas llaves. ¿Sí? Entonces, pasamos a la segunda forma normal. Entonces, segunda forma normal, todas las tablas ya están en primera forma normal, ¿ok? Entonces, cualquier atributo no perteneciente a una llave primaria tiene dependencia funcional total de la llave primaria, es decir, que cada valor de dicho atributo solo le corresponde un valor de la clave primaria. Todas las dependencias parciales se eliminan y se separan en sus propias tablas. En este caso vamos a tener un problema. Vamos a tener que teníamos la tabla, tenemos una doble relación aquí. Tenemos esto. Bueno, me encerré demasiado. Tenemos esto. Tenemos los empleados y tenemos con los departamentos y tenemos una doble relación. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos decía que un empleado dirige un departamento, muchos empleados pueden pertenecer a un departamento o un departamento está formado por muchos empleados, ¿no? Entonces, el problema es que si yo tomo estos datos tal cual, yo le di datos a la hora de que hice la normalización. Yo se los di los datos y esos datos son completamente consistentes, o sea, están bien, ¿no? Entonces, el problema es la dependencia funcional. ¿Por qué? Porque esta tabla, ahorita esto es lo que vamos a hacer, porque esta tabla como tal no me refleja completamente esa dependencia funcional. ¿A qué me refiero con la dependencia funcional? El nombre del departamento
le pertenece el número del departamento, porque esa es su llave primaria. Pero a su vez, el nombre del departamento tiene una dependencia con el número de seguridad del empleado, que es el que dirige ese departamento. Porque si yo le pregunto a la tabla de departamentos, ¿quién es tu director o quién te dirige? Me va a decir este empleado. Y si yo le pregunto, a ver, muéstrame tabla, eh, quiénes son los empleados que pertenecen a este departamento. Pues me va a decir, pues estos, todos los que pertenezcan a este. O sea, tengo aquí un problema de dependencias. ¿Por qué? Porque mis tablas no tienen una dependencia total a la llave primaria, sino tengo dependencias que este puede depender de este, pero a través también el número de departamento le pertenece al empleado. Entonces aquí tengo un revoltijo. ¿Cómo lo voy a romper? Pues lo puedo romper muy sencillo. Simplemente voy a crear otra tabla. Voy a separar mis departamentos, eliminando el que me está sobrando. Que en este caso sería pues el número de empleado. Y pues esto es lo que hago. Lo que hago es que mi tabla de departamentos se queda sin departamentos y voy a crear una tabla nueva que le voy a llamar director, donde se le pone pues el número del departamento y el número de seguro social de este, pues del que es el director. De esa manera yo ya puedo tener por separado, ya no tengo la dependencia, porque entonces el problema pues era que la dependencia estaba revuelta. Este depende de este depende de este, pero a su vez este depende de este. Entonces, ¿qué nos dice? Se necesita dependencia funcional total, entonces pues lo puedo sacar. Porque lo que me interesa es que queden las dependencias. La dependencia del número de seguro social del empleado pues no existe, existe la dependencia al revés, si lo quieren ver así. El nombre del departamento sí está asociado al número del departamento, ¿ok? Pero el número del departamento está asociado al número de seguro social de quien lo dirige, cuando la dependencia debería ser al revés, o todo tendría que estar dependiendo de este, porque esta es llave primaria. Entonces, en este caso, pues crearíamos la tabla nueva. ¿Cómo lo sacamos? Pues sacamos este, que es el que no tiene dependencia funcional con el departamento. Lo sacamos y le conservamos la llave primaria original, que es esta, y pues con esto. Y creamos la nueva tabla del director, que ya me dice que pues, el director del departamento 1 pues es este, el del 2 es este, el del 3 es este, el del 4 es este. No sé si se entendió, si hay dudas o preguntas con de por qué se está creando o cuál era el problema de esta tabla. Todo tiene que tener dependencia. La segunda forma normal checa, todas las columnas tienen que tener dependencia a la llave primaria. Y obviamente la llave primaria tiene que ser independiente de todas. Aquí no ocurre eso. El número del departamento depende del número número de seguro social. Entonces, dejo lo que sí tiene dependencia y lo que no tiene dependencia, pues lo separo en una tabla nueva. Y aquí me podrían decir, pero entonces, ¿cómo se cumple lo de que cada empleado pertenece a un departamento? Si checo, esto de los lugares ya. Si yo checo, aquí se sigue cumpliendo. Ajá, es que ese era el problema. Si en la tabla de los directores
cuando yo registro los departamentos, yo no, los números de seguro social que yo ponía aquí, el problema es que yo no sabía si el número que pongo aquí era un empleado o era un director o quién era. Pero eso se resuelve porque los empleados tienen su propio ID de departamento, su número de departamento del que pertenece. Entonces, como los empleados ya lo tienen de su lado, ya del lado del departamento se entiende que solamente son puros directores. Pero pues hay que ponerle su propia tabla para que no tengamos el problema de la dependencia. Si por alguna razón aquí los empleados no hubieran tenido este número de departamento, entonces sí tendríamos que haber creado otra tabla aquí que se llamaría asociados o empleado asociado, algo así, donde llevaríamos el número de seguro social del empleado y el número del departamento. Pero como los empleados ya de por sí guardan su número del departamento al que pertenecen, pues ya no importa. Esto ya lo puedo quitar. Luego nos decía la parte de los lugares. Los departamentos estaban asociados con un lugar. Entonces, pues nada más hay que vincular en este caso los lugares. La tabla de lugares ya existía. El lugar tiene dependencia con número de departamento, por lo que se crea una nueva tabla. Pero como ya existe una tabla con ese nombre, pues solo se coloca la llave primaria de dicha tabla y se establece la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sacamos de cuando hicimos la de proyecto, nos salió esta de lugares. Entonces, en este caso, pues nada más le ponemos la tabla y la asociación. En este caso decíamos que un departamento puede estar en n cantidad de lugares. ¿Por qué? Porque a lo mejor el departamento jurídico pues está en el edificio A, en el piso 7, pero está en las oficinas 5, 7, 13 y 12. Ah, pues está bien. Todas esas oficinas y espacios o despachos forman parte del departamento jurídico. Está bien. Entonces, hasta aquí llegaría la segunda forma normal. Entonces, pasamos de tener 7 tablas a tener ahora 8 tablas. Ah, no, ya tenemos 9 tablas, porque agregamos los lugares. No, 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos con 5, luego se volvió 8 y ahorita con la del director, pues son 9. Checamos tercera forma normal, existe si todas las tablas están en segunda. Ah, bueno, checamos las dependencias funcionales de lo demás. El nombre depende del número de seguro social, los apellidos dependen del número de seguro social, la dirección también, el teléfono igual. El número del departamento es foránea, pero también depende del número de seguro social. En el caso de los dependientes, depende del número de seguro social, el ID de parentesco, pues depende cuál es el número de seguro social ese que va a tener. La asignación, pues igual. Los proyectos, en este caso, el nombre del proyecto, pues depende del número, el ID del lugar depende del número, el número del departamento depende del número del proyecto. Entonces, todo está ya, en este caso, tiene dependencia funcional con sus llaves primarias o foráneas. Entonces, pues ya, de hecho ya al dejarlo en segunda forma normal, ya todo está en tercera forma normal. O sea, ya no tengo más que hacerle porque ya está todo en tercera forma normal. Dudas, preguntas. ¿Por qué ya queda lista en tercera forma normal, profe? Porque ya está todo, ya nadie tiene dependencia. La tercera forma normal dice que va a ocurrir si tengo columnas que tengan dependencia de otras columnas que no sean llave, que sean solo columnas y se va.
Entonces, checo y ninguna de esas cumple con esa condición. Por ejemplo, a lo mejor, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, que tuviera en proyecto, así, por ejemplo, aquí en proyecto, que yo tuviera aquí otra columna que se llamara número de registro oficial, ¿no? Suponiendo que todos los proyectos se tienen que registrar en que todos los nombres de los proyectos tienen que ser únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, para garantizar que sean únicos, pues, hay un registro oficial donde se registran todos los nombres de proyectos, ¿no? Suponiendo. Entonces, lo que hace es que el nombre del proyecto, pues sí tiene dependencia aquí, y el número de registro oficial, pues también, porque eso me va a garantizar que todos los nombres de mis proyectos sean únicos e irrepetibles. Pero el problema es que el número de registro oficial no es una tabla. Perdón, no es una llave. No es una llave, no es ni llave primaria ni foránea, no es nada. La dependencia está bien porque el número, el ID del lugar, perdón, el nombre del proyecto tiene dependencia a la llave primaria. Igual este tiene dependencia con la llave primaria. Pero en este caso el nombre del proyecto tiene dependencia parcial con el número de registro. ¿Y qué es número de registro oficial? No es nada. Entonces, como tal, tendría que sacarlo y crear una nueva tabla, que sería la tabla de registro oficial, donde lleva el número oficial y el nombre del proyecto. De la tercera forma normal lo que checa es eso, que no tengan dependencia, que todas las columnas, si tienen alguna dependencia parcial a una columna que no es nada, pues de una vez hay que romperla. En el caso, por ejemplo, de los departamentos, no se rompió en la segunda forma normal porque tenía una dependencia hacia dos llaves primarias y foráneas. Pero la tercera lo que checa es que no tengan, rompe las dependencias hacia la que no son nada, de las columnas que no son nada. Los atributos o las columnas no pertenecientes a una llave primaria o foránea son mutuamente independientes funcionalmente, es decir, todas las columnas, normalmente todas las columnas, en la segunda forma normal, te dice, bueno, con que tenga dependencia la llave, pues pasa, ¿no? Pero a lo mejor una columna tiene doble dependencia, depende de una llave y depende de otra columna. Entonces, por segunda forma normal lo va a dejar pasar porque tiene dependencia a su llave. Pero en la tercera forma normal checas columna por columna y tú dices, ok, columna tiene dependencia con la llave, sí. Dependencia con la llave, sí. Ok, esta columna tiene dependencia con la llave y con otra columna. Y esa otra columna es una columna que no es nada. Pues ¿qué hace? ¿Qué hace? La tercera forma normal es lo que rompe. Entonces por eso se pasa de tercera forma normal porque ya no tengo esas dependencias, ya todas están separadas. Dudas, preguntas, comentarios. Así ya quedaría, así ya está la base de datos normalizada hasta la tercera forma normal. Ahora sí, esto ya lo puedo capturar en el MySQL y ya va a funcionar. Exacto. En su portafolio de evidencias, no, sí son las dos. En su portafolio de evidencias vamos a tener el que es el diagrama del modelo relacional y luego diagrama de modelo relacional normalizado hasta la tercera forma. Entonces, ahí se tiene que ver la diferencia simplemente porque si yo comparo los dos diagramas, por ejemplo, este en relación al otro,
En relación a pues sí se ve mucho la diferencia. Entre y Entonces su portafolio de evidencias pues tienen que tener su diagrama relacional, cómo quedó y cómo quedó después de normalizarse. Profe, igual en la carpeta de evidencias hay que copiar todo el problema. Sí, tienen que tener todo su problema para saber de dónde viene. Por eso este es un ejemplo, este no forma parte del portafolio, este no es el ejercicio 3, porque desde el problema yo no se los di. Nada más es un ejemplo de un diagrama relacional que agarré para irlo normalizando. Profe, si en el portafolio se van a incluir las tablas con los valores, o sea, los que les dio a empleado y así. ¿Los valores de prueba? No. No, los valores de prueba, eso si quieren pueden hacerlo en un Excel para que sea más rápido. Y allá capturan sus tablas, sus valores de prueba y ahí van normalizando. En el portafolio nada más tiene que tener de cada caso, de cada ejercicio, el texto, tiene que tener el modelo entidad relación, bueno, el análisis con la tabla del análisis. El análisis con la tabla del análisis. El modelo entidad relación, el modelo relacional, el modelo relacional ya normalizado hasta la tercera forma normal y el diccionario de datos, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Y ya, y ese es de cada ejercicio. Para el día de mañana, entonces, pues les quedaría normalizar hasta la tercera forma normal los otros dos ejercicios, el 1 y el 2. Los checamos a ver cómo les queda. Exacto, eso es para mañana. Mañana los checamos y vemos lo del diccionario de datos. Y ya les dejaría para el fin de semana el ejercicio 3. Y ahora sí vamos a trabajar con puro ejercicio, puro ejercicio, puro ejercicio. Me pasó lista.